So hello everyone and welcome to this first Spanish session of the ICONNECTED Online 2021. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender al primer ICON Online en directo, este webinar dedicado al RFID. So my name is Hiba and I'm the marketing manager of SMAG Graphique, and with the help of Jordi from our partner Feimar in Spain, we will be able to provide this webinar in Spanish. Quien presenta y coordina este webinar es mi compañera Hiba, responsable de marketing del grupo SMAG, y quien nos va a ir hablando y traduciendo voy a ser yo mismo, Jordi Pedrals, de la representada Feimar en Barcelona. So right before I let Jordi present the agenda of the day, I would like to introduce you to our speakers. First, we have my colleague Dario. Hi, Dario. Hello, everybody. Temu from Voyantic. Hello, Temu. Hello, everybody. Jordi Baeta from Avery Dennison. Hello, Jordi. Hola, buenas tardes. Buenos días. And Benoit from our client WID Group. Hello, Benoit. Hello, everyone. And of course, our agent Jordi Pedrals from Feimar. Hola a todos. Gracias por estar aquí. So, Jordi, I will let you present the agenda, please. Bien, el webinar de esta tarde o de este día va a consistir con la siguiente agenda. Primero vamos a hacer una breve presentación de SMAG y su línea ICON Online. Posteriormente tendremos la presentación por parte de Avery Dennison. Posteriormente vendrá la demostración una demostración en directo de lo que es el equipo de ICONNECT C, el insertador. Voyantic nos hará una presentación también del RFID y el NFC, las diferencias para las codificaciones. Luego veremos lo que es la demostración del ICONNECT, con lo que es propiamente lo que es la codificación. Y después, finalmente, veremos un poco la presentación del RFID en la aplicación del sector del vino. A partir de aquí entraremos en una sesión de preguntas y respuestas. Perfect. So, Jordi, whenever you're ready, I'll let you present the ICON line from SMAG Graphique. Okay. Perfect. So, we're ready. Inspirar y desarrollar la identificación de los productos de mañana. SMAG Graphique es una empresa familiar francesa, fundada en 1980 y ubicada en el sur de París con 5.000 metros cuadrados de instalaciones de producción de última generación completamente integradas y 70 empleados. Las instalaciones de producción gestionan la transformación del metal desde la materia prima a través del proceso de fabricación completo de todos los componentes de la máquina SMAG, integración eléctrica y de software, servicio y repuestos, basado en nuestro departamento interno de I+D. SMAG Graphique se basa en una red mundial de distribuidores de ventas y servicios con más de 1.000 instalaciones en todo el mundo. SMAG Graphique es una empresa centrada en las personas, que enfatiza las relaciones sólidas con los clientes para brindar soluciones únicas, personalizadas e innovadoras. Nuestra misión es crear soluciones multiproceso, innovadoras y modulares para las industrias de etiquetas autoadhesivas, RFID, NFC y electrónica, impresa de alto valor añadido, lujo, cosmética, farmacéutica, industria, productos químicos, alimentos y bebidas, envases flexibles y etiquetas conectadas. Inspirar y desarrollar la identificación de productos del mañana. Nuestra experiencia es la más amplia gama de soluciones para elementos de diferenciación y acabado como la serigrafía, estampado en caliente, relieve, flexografía, impresión de datos variables, troquelado, que podría ser plano, rotativo, semirrotativo e incluso láser. RFID NFC, desde la inserción hasta el control y la codificación, como veremos más adelante. Proyectos especiales y soluciones a medida. De las posibilidades que hay, pues SMAG ofrece soluciones de impresión en línea de acuerdo con las especificaciones de tintas, materiales o necesidades
según los procesos. Tenemos una serigrafía plana, tenemos un módulo flexo que puede ser rotativo y también puede ser semi-rotativo. Tenemos un módulo de impresión inkjet, datos variables. Tenemos un módulo de estampación por calor, hologramas, relieves. Siempre en dependencia de las necesidades de cada cliente y de cada proceso. Los sistemas de secado están integrados de forma independiente en cada módulo de impresión, con posibilidad de combinar o intercambiar los cassettes de secado. Los cassettes pueden ser de secado UV, de secado UV LED, que pueden ser intercambiables, incluso con secadores de aire caliente con infrarrojos, placas de enfriamiento, de aire, con control de temperatura a banda, etc. También secadores en IR, de UV Photonic o incluso campana de secado de aire caliente. Con controles independientes, siempre depende de las necesidades de los procesos de cada cliente. Hay soluciones de conversión y acabado para reducir los procesos fuera de línea. Hay procesos, por ejemplo, de laminación, etiquetas tag, como veremos hoy, RFID and NFC, la inserción, la codificación y el control, la posibilidad de impresión de datos variables y, por supuesto, la inspección. Podemos hacer sistemas de inspección 100%, inspección de visión artificial. En cuanto a troquelado, pues evidentemente hay diferentes soluciones en dependencia de las necesidades para tiradas cortas, medias, largas y en todo tipo de materiales. Incluso se puede hacer una unidad de troquelado plana, unidades de troquelado por láser para determinadas especificaciones, determinadas necesidades. Y, por supuesto, en el sector más de etiqueta, lo que es la unidad de troquel rotativa y semi-rotativa. Las plataformas para el ICONNECT pues pueden ser plataformas con diferentes procesos automatizados, desde una serigrafía a una estampación por calor, a un relieve, a una flexografía, a unos datos por inject, a un troquelado, un acabado completo. ICONNECTED ONLINE es una línea de conversión y acabado que pues tendrá todos los procesos que podamos necesitar. Y para algunos casos que pueda ser de interés también, existe también la línea, digamos, light. Es una línea más compacta, una línea más reducida, pero de gran utilidad y de gran versatilidad. Evidentemente, sistemas de inspección. Todos los sistemas de inspección necesarios, según cada caso, con un sistema de acabado. En este caso podemos ver un revólver semiautomático a la derecha, que también nos ayuda a acabar los procesos de forma eficiente. ICONNECT ONLINE también nos permite, para algunas necesidades, impresión de tintas conductoras en la línea Classic Galaxy, un transporte de banda stop and go sin contacto en la impresión. Siempre son procesos un poco especiales. ICONNECTED ONLINE, luego veremos más en detalle lo que es esta parte. Tenemos lo que es propiamente la insertadora y sería propiamente la codificadora, identificación de la etiqueta, codificación y control. En estos esquemas, digamos, lo que podemos ver es un poco cómo funciona la máquina, cuál es un poco la línea, el esquema de máquina. Y en este caso veríamos la inserción del RFID. Este esquema ya sería un esquema ya completo, con inserción y también un control, inserción del RFID, del tag, el control de la calidad. Estaría el ensamblaje, estaría el marcado de etiqueta incorrecta. Luego veremos con más detalle todo esto, pero es un poquito un esquema para que se hagan ustedes un poco una idea. El ICONNECT, aquí tendríamos lo que es el esquema de la máquina propiamente, que nos haría la inspección, la impresión de datos variables, un escáner de código de barras, un control de calidad de la frecuencia, una codificación de la frecuencia, etc.
Luego, para acabar, tendríamos lo que sería la ICONNECT Max. En este caso, tendríamos una máquina que tendría una combinación de todas las posibilidades que se puedan necesitar. Eso sería una máquina más que completa, en la cual, como podéis ver aquí en la imagen, tenemos desbobinador, tenemos un cuerpo flexo, una posibilidad de una barra inversora, un insertador, un delivery lamp, sistemas de control, laminado, el troquelado ya en línea directamente, hacer el control, el rebobinador, etcétera. Eso ya sería, digamos, no una máquina auxiliar, sino sería un completo. Sería para la denominación del Max. Entonces, sencillamente en estas plataformas podríamos integrar desde serigrafía, estampación, relieve, flexografía, cualquiera de las necesidades que puedan ustedes tener para satisfacer las necesidades de sus clientes. Nada más por la presentación de SMAG. Hasta aquí un poquito esta primera idea. Es un esquema un poco rápido, una visión un poco general. Les agradezco mucho su atención. En este caso, para cualquier aclaración, tienen ustedes aquí en pantalla nuestros datos y podríamos estar en contacto para intentar aclarar cualquier cosa que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Thank you very much, Jordi, for presenting our icon line. Now we'll move to the next presentation, and I'll welcome back Jordi Baeta from Avery Dennison. Hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todas de nuevo. Bueno, mi nombre es Jordi Baeta y mi posición es de desarrollador de negocio para Avery Dennison para Europa en la línea RFID. Y mi trayectoria son los últimos 15 años. He estado soportando el desarrollo e implantación de estas tecnologías en diferentes verticales, tanto en la parte retail como en la parte industria. Hoy en los 15 minutos siguientes voy a intentar daros unas pinceladas de la situación actual del mercado RFID y donde pues, existen algunas oportunidades de negocio para todos vosotros. Os comparto lo que es nuestra misión dentro de WID Group, que nos dedicamos a la parte de RFID. En definitiva, abarcamos cualquier tecnología de identificación digital que facilita pues, tanto la trazabilidad, la gestión de inventarios, a la autenticidad, la historia del producto a lo largo de toda su vida, desde que se inicia hasta que llega a su proceso final de vida. Y en esta línea somos muy flexibles y abarcamos cualquier tipo de tecnologías, tanto tradicionales, como pueden ser los códigos de barras, los bidimensionales, como más actuales. Podría ser la reina RFID en la banda UHF y NFC en la banda HF, incluso pues, nuevas tendencias que están por llegar, como son la electrónica impresa, Bluetooth pasivo y otras tecnologías que pueden ir incorporándose a la identificación digital de productos. Vamos a hacer un poco un recorrido por diferentes verticales y diferentes casos de dando y oportunidades para negocio RFID y lo vamos a hacer siguiendo un poco los diferentes segmentos, que es la misma aproximación que nosotros llevamos a la hora de acercarnos al mercado. Tenemos equipos dedicados para cada segmento, intentando entender las necesidades, problemáticas de cada segmento y buscar las soluciones o aquellos casos donde las tecnologías de RFID pueden aportar un valor. En general, lo que se está produciendo es un proceso de disrupción que se ha acelerado bastante con la situación actual de la pandemia. En general, una tendencia a la progresiva digitalización de todos los procesos y los productos. Tenemos desde el aumento en la necesidad de omnicanalidad en el retail, puesto el incremento que se está produciendo en toda la parte de venta online, que necesita pues, una mejor flexibilidad y conectividad entre los diferentes canales de comercialización. Evidentemente, esto también potencia pues, el de gestión logística y de entrega a clientes, necesidades de tecnología sin contacto,
para evitar, digamos, el contagio. En general, una demanda para una mayor transparencia en la cadena de suministro. Estamos interesados en saber de dónde vienen los productos que consumimos, cuál es la procedencia, cómo han sido elaborados. En general, automatización y seguridad en todos los procesos. Si vamos por métodos, hay algunos casos que no voy a nombrar, no voy a profundizar aquí, pero en general, porque son genéricos en todos los casos. Pero si empezamos por el tema de sanidad y farmacia, hay una necesidad importante de todo lo que son gestión de inventarios y especialmente en sistemas hospitalarios, especialmente en los estrés que se están produciendo últimamente. Hay una necesidad importante de poder gestionar todos los suministros de medicamentos en planta de una forma segura y eficiente. Conectado con esto es la seguridad con los clientes, asegurar que el paciente recibe pues, el medicamento adecuado, en la dosis adecuada y con la cadencia adecuada. Y por la parte, evidentemente, una preocupación por la protección de la marca y la lucha contra la falsificación de medicamentos. En general, hay una necesidad de eficiencia de procesos y optimización de todas las operativas. Si nos centramos en el sector de la automoción, hay una principal interés en la calidad de las piezas, sobre todo en la parte final del suministro en las cadenas de montaje. Sabemos que hoy por hoy el sector de automoción está muy customizado. Hacemos los pedidos de nuestros vehículos a la carta y los procesos de producción son muy flexibles y es necesario que lleguen los productos en la cadena adecuada, en el momento adecuado, para que la configuración del vehículo sea la que realmente el cliente ha pedido. También aquí hay una importante preocupación por la falsificación de productos y la autentificación de los productos que se utilizan. Y evidentemente pues, las partes operativas que hemos comentado. Si centramos ahora en el sector de la alimentación, hay una preocupación importante sobre las cosas de sostenibilidad y disminución de desperdicios en la gestión de la cadena de suministro. Hay una parte también importante de seguridad alimentaria. Queremos que cuando existe alguna incidencia podamos de una forma ágil, eficiente y localizada sacar del circuito todos aquellos productos que podrían estar sujetos a la incidencia y en general una creciente necesidad del consumidor para poder trabajar, saber la procedencia de los productos, de dónde vienen, cómo han estado elaborados de una forma fiable. Volviendo al sector logística y transporte, evidentemente ha habido un incremento de demanda en paquetería debido a la pandemia y esto ha forzado a los agentes a buscar fórmulas para aumentar la productividad con las infraestructuras existentes. Y esto básicamente se ha basado pues, en utilizar procesos más eficientes y aquí la RFID ayuda en cuanto al seguimiento de los productos, en cuanto a la implementación de operaciones cross-docking que agilizan y permiten optar el tráfico manteniendo las infraestructuras existentes. No avanzo ni. Jordi, can you hear me? En general, lo que hemos visto en el resumen anterior es que básicamente la necesidad de una mayor visibilidad y trazabilidad en toda la cadena de suministro.
en las diferentes etapas que sigue el producto, desde que se gestiona, se fabrica, se distribuye, hasta que se consume y finalmente hasta que se recicla. Y las tecnologías de RFID dan gran valor en el permitir automatizar estos procesos de identificación y hacerlos de forma fiable y segura. En todas estas necesidades, Avery Dennison tiene productos. Nuestros productos los englobamos en 3 grandes pilares. Una parte basada en la banda UHF, en RAIN RFID. Otra parte es la parte NFC en banda HF. Y luego una última parte de tags con sensores incorporados, ya sea de humedad, sea de temperatura o tamper evident. En la diapositiva tienen el enlace a nuestra página web, donde pueden ver el detalle de toda nuestra gama de productos. Vamos a ver unos casos prácticos, un poco para también tocar más de la mano estos casos que hemos enumerado de forma más genérica. En el sector de automoción, como ya habíamos comentado, hay una demanda importante de las grandes fabricantes para la gestión y trazabilidad de las piezas en sus cadenas de montaje. En definitiva, lo que se trata es de conseguir un 100% del control de calidad en línea, con evidentemente la implicación en reducción de costes y sobre todo la mayor satisfacción de clientes. Que el objetivo es evitar que el coche llegue al concesionario con una configuración que no es aquella que el cliente ha pedido. En este caso, comentaros también un poco, quizá anecdótico, pero como caso interesante, que hay alguna marca que ha implementado la tecnología RFID en el proceso de detección de fugas en el control de calidad de sus líneas de montaje. Se insertan tags con sensores de humedad en posiciones críticas del sistema de puertas y ventanas, cuando el vehículo se somete a la prueba de estanqueidad de agua a alta presión. Estos sensores permiten ver si hay alguna fuga de agua y de una forma muy eficiente y segura controlar que el vehículo es realmente estanco. Si vamos ahora ya a un caso en sanidad, caso reciente, ha surgido de los test de COVID-19, un partner llamado Suku, que ha desarrollado una solución de autenticación de los kits COVID. En este proceso, pues el cliente o la cadena de suministro puede autentificar los kits. Basta acercar el teléfono móvil, hacer un tap al kit y se dispara, digamos, la aplicación que enlaza con la central, verifica que el kit es realmente auténtico, que no es un producto falsificado, y al mismo tiempo permite vincular los resultados del kit a la administración local. La propia aplicación permite la comunicación segura con una plataforma blockchain con la administración local, donde comparten los datos, los resultados del kit. Pasando al sector logístico y transporte, hay un caso de uso muy utilizado, que es el de los elementos de transporte retornables, con las siglas RTI, normalmente llamados, que es un caso en que se utiliza en varios sectores, tanto en la trazabilidad de producto fresco como en el sector de automoción, y en definitiva se trata de utilizar elementos de transporte reutilizables, que normalmente son más costosos que los desechables y donde la gestión de la logística inversa es muy importante para tener control en todo momento pues dónde están estos elementos de transporte. También decir que, evidentemente, conociendo el contenido actual del elemento de transporte, identificando el elemento de transporte, también podemos identificar dónde está este producto, esta mercancía.
Vinculado a este caso de uso, tenemos el caso de Reynolds, que es un distribuidor del sector alimentario en Inglaterra. Reynolds estaba distribuyendo del orden de 60.000 cajas por semana de cartón desechables, distribuidas a través de 4.000 ubicaciones de clientes. Se plantearon una solución más sostenible mediante cajas de plástico reutilizables y con una identificación RFID de cada una de las cajas para poder gestionar correctamente, sobre todo la logística inversa. Los resultados de esta implementación fueron que una reducción de unas 46.000 libras anuales vinculada a la mano de obra que conllevaba el ensamblado de las cajas de cartón, mientras, pues, evidentemente, esta operativa no era necesaria en las cajas reutilizables. Además, consiguieron reducir un 90% el espacio de almacenamiento, ya que estas cajas de plástico se pueden apilar de forma anidada y ocupan mucho menos espacio. Y el retorno de inversión se situó el primer año en el 92% de la inversión, lo cual realmente fue un éxito en cuanto al resultado económico. Y el mayor riesgo que asumían al implementar esta solución era, pues, que las cajas reutilizables no volvían a origen, se perdieran, y entonces el mayor valor de estas cajas hubiera llevado a que el sistema fuera económicamente sostenible. Analizar un poco, darles unas pinceladas de nuestro perfil como equipo humano. En Avery Dennison, realmente, en la parte de RFID, formamos el equipo más amplio y más experimentado de la industria. Esto se ha reforzado el último año con la adquisición de nuestro competidor SmartTrack. Estamos ahora todos bajo la misma familia, con una capacidad de investigación y desarrollo que no tiene otro paralelismo en el mercado. Fruto de esta capacidad humana son las más de 1.500 patentes que tenemos registradas alrededor de RFID, y la única certificación mundial de producción de la Universidad de Auburn, que nos ha certificado con este certificado de calidad. Tenemos un gran amplio portfolio de productos, como hemos comentado antes, y una implementación global con 7 plantas de producción en todos los continentes, con una capacidad superior a los 12 billones de tags anuales, con lo cual nos da una gran flexibilidad, especialmente crítica en estos momentos donde hay regiones que en algunos momentos tienen problemas de suministros, tienen problemas de acceso a los puestos de trabajo, y el hecho de tener esta diversidad nos ha permitido capear bastante bien todos los problemas que se han derivado indirectos de la pandemia. Y gracias a este el iLab, es un espacio para la innovación, creatividad y experiencias. Es un showroom donde mostramos diferentes casos de uso, diferentes tecnologías, diferentes soluciones de diferentes proveedores, y es un sitio donde intentamos reunirnos con nuestros partners y los clientes para discutir posibilidades de implantación. Cuando un cliente nos plantea algún reto, pues mostrarles qué es lo que puede hacer la tecnología en algunos de los campos existentes, para ver paralelismos y conjuntamente desarrollar nuestras soluciones. En estos momentos, por la limitación de movilidad, la actividad ahí está muy restringida, pero estamos en vías de crear una versión virtual de iLab para poder mantener un poco la actividad que veníamos llevando presencialmente en estos centros. Y con esto acabo mi presentación. Si tienen alguna pregunta después en la sesión de ruegos y preguntas,
pueden. Muchas gracias a todos y todas. Thank you very much, Jordi Baeta, for this presentation. Now we'll move to my colleague Dario in the showroom of SMAG Graphique for the first live demo. Thank you, Iba. Thank you, Jordi Baeta, and welcome in the showroom of SMAG Graphique for the first demonstration. We can't hear you, Jordi Pedraz. El micrófono. Disculpad. Bene. Gracias a todos. Ahora mismo vamos a pasar a la demo en directo. Dario nos va a presentar la máquina punto por punto y podremos ver un poco su funcionamiento. Gracias. The ICONNECT C is a compact solution about 3 meters long for the RFID converting process. La ICONNECT C es una máquina compacta mide 3 metros aproximadamente para el converting, para el RFID converting. It can insert a tag under a finished label. Nos permite insertar el chip dentro de la etiqueta acabada. It can also insert a label on top of another label to create a coupon label. También nos permite hacer la insertación de la etiqueta encima de la etiqueta, haciendo etiqueta doble, etiqueta cupón. And it can insert a label of different shape and material beside another label for the wine application. Nos permite también aplicar etiquetas con diferentes materiales y diferentes formas, especialmente indicado en el sector del vino. The ICONNECT C is available in widths 180, 200, and 250 millimeter for the offline compact version as we see today. La máquina ICONNECT C está disponible con anchos de 180, de 200 y 250 milímetros para la versión fuera de línea, como la que estamos viendo hoy mismo. And the ICONNECT Max version can be also integrated in the width 350 millimeter with the ICONNECT multi-process platform. La ICONNECT Max, la versión ICONNECT Max, es la versión que puede integrar de 350 milímetros de ancho, que nos integra toda la plataforma multiproceso, que la puede combinar con todos los demás elementos necesarios. So the ICONNECT C is equipped with unwinder 450 millimeter for finished labels, already die cut and without matrix. La ICONNECT C viene equipada con un desbobinador de 450 milímetros para etiquetas acabadas y atroqueladas y desmalladas. A photocell to read the matrix gap and therefore to send the signal to the inserter. La fotocélula nos va a leer la separación para dar la señal al insertador. An in-feed roller to control the tension of the web before delamination. Antes de la aplicación tenemos un in-feed que nos va a controlar perfectamente la tensión. And the ultrasonic web guide. Y una guía de banda ultrasónica. The delamination is done by a blade that removes the glassine from the label. La delaminación se hace de forma que con digamos la platilla, la plataforma que nos separará el siliconado de la etiqueta. The glassine then is taken back to pass underneath
the tag inserter. El siliconado hará el circuito correcto para ir hacia el insertador. And this web path allows to use the same glassine instead of removing the original and replace with a new one. Y este paso nos permitirá utilizar el mismo soporte, el mismo siliconado donde venían las etiquetas acabadas, sujeto a dar la vuelta y a ser reutilizado. And as some job, they may have a backside element such as spot mark or a notch necessary for downstream processes. Con algunos casos que puede llevar una marca, digamos, We will come back later on the inserter section, but first, let's see the assembly final process. Luego veremos más este proceso, pero veamos ahora mismo cómo funciona. Once the glassine has received the tag, Cuando el soporte recibe el chip, el tag, it comes back to the relaminated at the exact same point. vuelve a su mismo sitio donde se había abierto antes, al deslaminar. The eccentric roller located right before is used to relaminate the glassine in register with the label. Un sistema excéntrico nos permite controlar la tensión perfectamente para que quede puesto en su correcta posición. And in case of need, such as die cut line or embossed mark, En caso de necesidad, quedará puesto en su posición, sin problema ninguno, vaya. the anti-adhesive roller and the low hardness nip ensure the proper relamination without RFID damages. El sistema de cilindro antiadherente y suave, digamos, en cuanto a dureza, hará y asegurará que la relaminación sea correcta en su posición, asegurando el buen estado del chip, sin deteriorar la calidad y la posición del chip. The assembly section has a mirror to control the tag position. Esta sección de ensamblaje tiene un espejo para controlar la posición del tag. And an outfeed to control the tension of the web after the relamination. Y, por supuesto, el otro punto de sujeción para controlar la tensión del material. After this simple operation, the web can be rewound on the upper rewinding shaft. Esta bobina, después de estas operaciones, puede simplemente ser rebobinada Or on the lower rewinding shaft when the RFID design requires different web paths with lower stress on the label. En casos especiales que se requiera menos tensión de bobina, se puede rebobinar en el eje posterior para controlar la tensión de esta bobina, para no estropear nada. Now let's see the inserting section. Vamos a ver la sección de insertar. The latest generation ERMA 500 offer high speed up to 150 meters per minute and high accuracy. La última generación del ERMA 500 ofrece a alta velocidad, estamos hablando de hasta 150 metros por minuto con precisión. The system is available in 160 and 240 millimeter web width. Este sistema está disponible en 160 milímetros y 240 de ancho. The Unwinder 400 millimeter is equipped with a web break photocell. Este desbobinador de 400 milímetros está equipado con una fotocélula de rotura de banda, A roll-end photocell,
con una fotocélula de final de bobina. And denser and buffering cell to manage the tag insertion with the right synchronization. Y con un sistema, con un buffer, un sistema de bailarina que nos va a conseguir mantener la correcta sincronización. And of course, the inserting unit. Y naturalmente lo que es propiamente la insertación. The inserting unit is also equipped with sensor to verify the presence of the tag before the insertion. Esta sección, la unidad de insertación, tiene un sensor también para detectar que esté realmente la presencia del chip. Through direct contact or by thickness sensitivity. Esta detección puede ser por contacto o por grosor, por detección de grosor también, de thickness. Another thickness sensor is on the glassine to verify the effective presence of a tag at each single label detected by the unwinder photocell. Otro sensor está al final de este proceso para comprobar que efectivamente el chip está situado en su correcta posición. Of course, the inserter can be adjusted in the width to regulate the tag position. Naturalmente, este chip se puede controlar en su posición, su registro derecha-izquierda axial. But also in the inserting angle to adapt to any RFID shape. Pero evidentemente también en su correcto ángulo para adaptarse a la forma de cada uno de los tags del RFID. The dedicated inserter ultrasonic waveguide will ensure the glassine to be straight under. De esta forma se consigue que la banda quede correctamente aplicada, el tag correctamente aplicado y la banda se mantenga en su correcta posición. The inserter will automatically dispense a RFID at every signal received by the label photocell. El insertador aplicará y dispensará el tag RFID a cada señal que reciba de la fotocélula de la etiqueta. And in synchronization with the web speed read by the encoder. En sincronización con el encoder que va a controlar la velocidad de la banda. It can also take a signal from an additional contrast photocell here below. También puede haber una célula de control de contraste that can read a spot mark or a notch, a hole, and so dispense the tag in register with the glassine. que puede leer la señal a través de una marca o de un agujero. Depende. Ahora vamos a ver la máquina con más velocidad. Correcto. Vamos a ver ahora cómo la máquina poco a poco lentamente va aumentando su velocidad, manteniendo el registro correctamente en su posición. Como podemos ver en la imagen, se mantiene perfectamente estable con una alta velocidad, aplicando sin problema ninguno.
Vemos el detalle del aplicador que va dispensando de forma sincronizada. De forma estable a esta velocidad, evidentemente su productividad es muy alta. So the ICONNECT C can be also implemented with devices for personalization. Naturalmente, la ICONNECT C se puede personalizar con diferentes complementos. Inkjet variable data printing. Con un inject para datos variables. To print barcodes, serial numbers, but also data matrix to be used then for the encoding. Se pueden imprimir códigos de barras, se pueden imprimir números de serie o lo que convenga información para el proceso posterior de codificación. It can be equipped with taxurance controller to detect bad tag. Se puede equipar con un taxurance control para detectar los chips malos. Bad tag marker to identify the defective tags. También se pueden marcar los tags malos para poderlos localizar fácilmente. And inspection unit to stop and remove the defective tags. También se puede equipar con un sistema de inspección para parar y poder hacer el cambio de etiqueta defectuosa para los tags defectuosos. But not only. Slitting section when converting have two label across. Pero no solamente esto, también podemos equipar con un sistema de corte, un slitting, para cuando se pueda trabajar con dos etiquetas en ancho. And of course, a second rewinder. Naturalmente, con su segundo rebobinador. So, to conclude, ICONNECT C offers a wide range of solutions to convert label into connected labels. En conclusión, un poco lo que vemos es que ICONNECT C nos ofrece un amplio rango de posibilidades para convertir etiqueta acabada en etiqueta conectada. With a simple, easy use and compact equipment. Con un sistema muy sencillo de utilizar y un equipo francamente compacto. It is installed in one day and productive from the second day already for most of the application. El equipo se instala en un día y es realmente productivo a partir del segundo día. So ICONNECT C is the perfect suitable machine to enter the RFID label. Por lo tanto, no tengan dudas, ICONNECT C es la máquina perfecta para trabajar en RFID. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jordi por asistir. Muchas gracias a todos por vuestra atención. All right, so we'll get back to Dario for the second live demo of the day, which is the live demonstration of the ICONNECT E. And I'm going to welcome Teemu Ainasoja from Voyantic. Hello, Teemu. Hello, everybody. All right, so since Teemu doesn't speak Spanish, we pre-registered a presentation that we subtitled in Spanish, and Teemu will be with us to answer all your questions during the Q&A session. Ahora mismo la presentación va a ser subtitulada, por lo tanto podrán ustedes seguirla directamente.
when you want. Ladies and gentlemen, I am Teemu Ainasoja from Voyantic company. Voyantic is an RFID expert company specializing in RFID and NFC testing and encoding systems, from tag design to manufacturing and to project implementations. In my presentation, I will discuss about RAIN RFID and NFC technologies, about quality and quality testing in smart label manufacturing, and about encoding RFID and NFC data. RAIN RFID, which is also known as UHF RFID or EPC RFID, and often called just as RFID, and NFC, near-field communication, are both wireless technologies that can be used in identifying objects and communicating with objects. There are a lot of similarities. Line of sight is not needed. They can be made as labels, cards, or they can be embedded to items or made in other formats. Both are batteryless radios with small IC, also called as chip, and antenna, which is usually the visible part of the tag. But there are also some differences. The frequency they use is different, which in practice means that reading devices are different pieces of hardware. NFC tags are read with smartphones, travel gates, payment terminals, hotel door locks, and so on. RAIN RFID tags are read with professional-grade mobile readers, gate readers at distribution center docking stations, belt-side readers at factories, various fixed readers in ceilings, on the floor, or embedded to equipment, and so on. RAIN RFID is mostly used in applications related to inventory management. Not always, but this is the most common use. It is used for identifying and counting large numbers of items quickly. Typically, these tags are read from 1 to 5 meter distance, although individual labels can be read from much longer distances. NFC is typically used in applications where one tag is read at a time, and the tag's information is then used to initiate an action, such as open door, enter to metro, open web browser in a smartphone, pay the payment, and so on. In this video, there is an example of RAIN RFID use. The reader is a professional-grade mobile device. This example is from a retail store. The inventory count is made quickly without need to handle the items. Items can be found easily. And incoming goods can be recorded without opening the transportation box. It is mostly about efficiency, although it is also about improving the customer service. Another video is about NFC and how it is used in marketing. A coffee shop customer can tap the tag with smartphone and open a video. At the same time, the marketer can collect information about the customer, same way as the customer information is collected from websites. When printed advertisement decreases, NFC is a new possibility for brands to engage with customers. By the way, these slides will be available as PDF afterwards. There are some links to further reading materials, such as this link to Voyantic blog article about how label manufacturers can benefit from the NFC marketing opportunities. These principles apply to both RAIN RFID and to NFC. The manufacturing process starts with IC manufacturing and antenna manufacturing. Then the IC is attached to the antenna in the IC attach process. Next, in converting, additional material is placed on inlay and the inlays are cut to form individual labels and otherwise made physically to final format. Next step is personalization. In this step, data is added to the labels. Data can be encoded,
programmed, written to the IC, or it can be printed on the label. Also, final quality testing is made at this stage. Personalization and especially the encoding and final quality testing are the focus of the rest of this presentation. Final step in the process is tagging, where the label is taken to use. It is attached to an item. Think about the manufacturing process. There are a number of steps. And as is normal for any mass manufacturing, those steps are not repeated exactly the same way. Changes may be small, but when we get to the tiniest details, there is variation in each step. A bit or more less material, a bit different angle or position, a bit different temperature, and so on. A speciality of RFID and NFC is that any tiny mechanical or chemical variation has an effect on the electrical properties of the IC, antenna, or how the IC connects to the antenna. And these electrical properties are seen as varying readability of the tag. What is the read range? What are the reading angles? On which material the tag works well? And so on. The variation is measured by looking at how much energy is needed to wake up the tag. There is always some variation, but when variation is too high, read ranges vary too much for the application. And that is a problem for the users. For example, instead of counting all of the items, the user would miss some of the items. The count would be inaccurate. From tag manufacturer's point of view, the quality testing takes initial investment, but that is needed to avoid the real big costs. If quality is not what customer expects, the results would be returned products, wasted materials and time, even lost customer relations. RFID is not different from other manufacturing from quality management point of view. You need to measure the quality and use the information to control the manufacturing process, and that way improve or maintain the repeatability of the process. Okay, let's continue to encoding. First, let's look at RAIN RFID encoding. In the picture, there is a fairly typical retail label. There is the EPC logo at the lower left corner indicating that this label has RFID tag inside. The RFID antenna is visible at the lower side of the label. The picture was taken against the light, so you can see through the label. In retail, there is quite often also barcode and some printed information on the tag. The data on tags are controlled by two main standards advising on how the tag should be encoded. EPC tag data standard can be found free of charge online. It covers retail, logistic, and also about 30 other RFID use cases. There is also an ISO standard, or actually a group of standards. Those cover another 30 or so use cases. Together, these standards offer advice to pretty much any RFID application you can think of. A request label manufacturers often get is to encode same data to RFID as the printed data is. Let's look at this a bit more. In the label, there is human printable code and barcode. When the barcode reader reads the barcode, the output is same as the human readable format. But RFID is a bit more complicated. Shortly, the code in the IC, EPC code, is same as barcode with unique serial number. This applies to retail and most applications. In the IC, the information is as bits, ones and zeros. It is not easy to read or say what the string of bits exactly tells. Usually the code is displayed as hexadecimal. It is still the same bit string, but just 4 bits create one hexadecimal character. But even that doesn't look like the human readable code.
And the code looks different even if it's converted to a decimal number. That is where the standards have a role. The standards describe how the same code is made. This picture is about breakdown of the EPC code corresponding with the EAN barcode. And in this breakdown, you can see that the same human readable format actually appears from the EPC code. When the EPC code is cut to correct length pieces, and those pieces are then converted to a decimal number, the human readable or barcode content appears. I'll mention that there are also online tools that tell more about the item based on the human readable code or the barcode. Next, an example of NFC encoding. In many applications, there are fancier features such as data encryptions and other security measures. After all, the technology is used in payment cards, key cards, and travel tickets. But here is an easier example. A tag that can be tapped with the smartphone and the phone opens a website. The address can be printed in human readable format, or it can be printed as a machine readable optical code such as QR code in the picture. And when the tag memory is looked into in ASCII format, the web address is in the memory actually in human readable format, at least almost. Other parts in the memory are instructions to smartphone to open a browser with this address. NFC standard includes plenty of data formats with same approach. Tap and send email with predefined content, tap and make call, or tap and send a text message, tap and connect to a Wi-Fi network, and so on. Idea in all of these is that the NFC tags gives instructions to smartphone to do some automated sequence of actions when the tag is tapped. Payments, tickets, and so on have their own specialties, and I don't discuss them here. SMAG Graphique's ICONNECT E machine has different options for testing and encoding. It can pretty much do anything in smart label personalization, at least almost. It can be equipped with quality testing. It can be equipped with barcode and 2D code scanner. This is used in processes where same data is encoded. The system reads 2D code. The software turns this 2D code into a correct format of EPC or NFC code, and then the code is encoded to the tag. The machine can be equipped with encoding, it can be equipped with data verification, and it can be equipped with marker, which prints a dot to tags that are somehow wrong. Quality is not as specified or data is incorrect. And all these processes can be for RAIN RFID or for NFC. Thank you, everybody. You can read more information from our website or email questions to us. And we will answer the questions also later today in the Q&A session. I will now give the control back to SMAG Graphique. Thank you. So thank you very much, Teemu, for this presentation. And if there are any questions, we will be getting back to you during the Q&A session. Muchísimas gracias, Teemu, por tu presentación. Cualquier pregunta que queráis hacerle, luego en turno de ruegos y preguntas podremos hacerlo. Now moving back to SMAG Graphique's showroom for the next live demonstration of our ICONNECT E. Volvemos ahora Welcome. al showroom para ver la máquina I, la ICONNECT E. Disculpa. No, Adelante. discúlpame. Adelante, Dario. Adelante. Bienvenidos a todos en el showroom por la segunda vuelta. The ICONNECT E is, as you can see, compact solution for RFID controlling and encoding process. La ICONNECT E es la máquina compacta, la solución compacta para controlar y codificar
digamos, lo que es el RFID propiamente. It is based on proven inspection solution from SMAG Graphique. Está basado en las soluciones que ha desarrollado SMAG Graphique. It accepts web width from 20 up to 250 millimeters. Acepta un ancho desde 20 milímetros hasta 250 milímetros. The unwinder takes finish roll of labels with diameter 600 millimeters. El desbobinador acepta bobinas de etiqueta acabada hasta 600 milímetros. And rewind finish roll of RFID labels up to 450 millimeters. Y rebobina etiqueta acabada con el RFID hasta 450 milímetros de diámetro. The ICONNECT E is equipped with ultrasonic web guide. Este equipo está equipado con una guía de banda ultrasónica. The main control board with touchscreen. El control principal se hace por la pantalla táctil. The splicing table for the bad tag removal. Con mesa de empalmes para caso de chips malos poder sacarlos, poder retirarlos. And the servo outfit to ensure the perfect tension settings. Y un sistema de control de tensión en el outfit para controlar, para mantener, para garantizar que realmente en todo momento la tensión esté controlada. The ICONNECT Key can also receive 100% inspection camera predisposition. El ICONNECT C dispone de un sistema de cámara 100% de visión artificial. To inspect also the printing quality and the RFID tag position. Para inspeccionar tanto la calidad de la impresión como la posición del chip, del RFID. And more inspection equipment such as buffer or trash rewinder can be added to have a complete inspection solution inline. Se puede equipar con cualquiera de los equipos para hacer completa codificación y verificación de cada uno de los chips. The ICONNECT E can have a full rotary web transportation. Puede trabajar de forma rotativa, continua, Where the fast RFID hardware ensure high-speed production. que nos permite trabajar a alta velocidad. But also it can move the web in stop-and-go modality to be able to keep a longer contact of the tag with the hardware when data transfer process requires it. Tiene también la posibilidad de trabajar en modo stop and go, que esto sería adecuado en caso de que el tag requiriera especial tiempo para su codificación correcta. Sí. Of course, ICONNECT E can receive a series of equipment for RFID process that we will see now. Disculpa, perdona. The ICONNECT E can receive a series of equipment for RFID process, and we will see it now. Vale, vamos a ver ahora todas las posibilidades que tiene, con las que se puede equipar el RFID. So first, the trigger. Para empezar, el trigger. The trigger is a photocell signal that tells the controller that the label is entering into the system. Trigger es una fotocélula que nos lee la señal para controlar que la etiqueta efectivamente ha entrado en el sistema. By detecting the presence of the matrix on standard and clear material. Detectando sus separaciones tanto en material estándar como en clear.
The distance from the trigger to the tester and encoder's antenna, barcode reader and marker are set in the system, so the full RFID process follows a unique label. La distancia del trigger hacia todo el resto de procesos, tanto el tester como la codificación como la antena, hace que todo se haga en un solo proceso, en una sola etiqueta, rápidamente. Then the rotary encoder. Vemos en la foto el encoder rotativo de contacto. The controller needs to know the speed of the web and how much it moves. El controlador necesita saber exactamente la velocidad de la banda y su movimiento. When the distance from the trigger to the different station is combined with the web speed information, Combinando la distancia. Sí, vale. Adelante. No, combinando la distancia, digamos, y con la velocidad desde que la lectura del trigger. Every device of the process can be triggered at the right time. Cada uno de los procesos puede codificar correctamente al mismo tiempo. There come the first Snoop Pro antenna. Entonces vemos el Snoop Pro antena, que está conectado, which is connected to the Taxurance measurement unit that is specially designed for fast and reliable inline production testing. Está conectado el Taxurance, la medida del Taxurance está conectado, está especialmente diseñado para poder realizar realmente directamente el test a alta velocidad. The test takes only a few milliseconds per label. This enables production at high speed. Esta lectura se puede hacer con milisegundos, lo que nos permite, lo que hace posible que el equipo trabaje a alta velocidad. But the system does not look only if a label works or not. El sistema no solamente controla si está funcionando o no. This could be done with almost any reader. It looks after the quality of the tag. Esto se podría hacer con cualquier otro lector. En este caso, este sistema nos permite leer exactamente la calidad del tag. The system verifies that the tag works as specified. El sistema certifica de alguna forma que realmente el tag está según las especificaciones deseadas. That is to say, the read range and the reading angles are as specified. Todo el rango de lectura de ángulo según las especificaciones. Next, the insurance antennas. Los siguientes son las insurance antenas, which are connected to special encoder units and are used for encoding data to the IC and verifying the data. Estas siguientes antenas están conectadas al encoder, a la unidad de encoder, para utilizar correctamente las datas del IC. For the encoding to work well, it must be sure that the data is written to the right tag. Para asegurar que la codificación está siendo correcta, tiene que asegurarse que está escrita sobre el chip correcto. Or even if the tag on top of the antenna is not working correctly, the data should not be written to another close tag. En caso de que esta información no pueda ser escrita correctamente, no va a pasar
a otro tag de forma incorrecta. The patented Snoop Pro antenna is specially designed for production use. El sistema Snoop Pro Antena está especialmente diseñado para usar en su producción. The antennas can be easily adjusted for different label design with shield plates. La antena se puede ajustar muy fácilmente en dependencia de los diferentes diseños de etiqueta. And also the position can be adjusted to the label length and width. Evidentemente, esta posición se puede regular tanto a lo ancho como en avance. And finally, the marker. Finalmente, el marker. The last step in the process is a bad tag marker if a label fails in any of the earlier stages. El último paso es la lectura en caso de detectar que una etiqueta no es correcta en alguno de los procesos anteriores. Quality testing, barcode reading, encoding, or data verification. The tag is marked as failed. El control de calidad, digamos, control de barras, viendo un control de barras, viendo una codificación que no sea correcta, una verificación de datos, esta etiqueta será marcada como mala. It is also possible to stop the machine, to splice and replace the bad tag. También se puede combinar parando la máquina para sustituir la etiqueta incorrecta. All these functions and devices are managed by the main controller. Todas estas funciones se controlan desde un control principal. The control system is the brain of the process. Este control es el cerebro de todo el proceso. It keeps the process in order, making sure that each tag is tested, read, encoded, and eventually marked. Este proceso asegura que durante todo su paso, las etiquetas, cada uno de los códigos ha quedado marcado correctamente, ha sido testeado correctamente, leído correctamente y codificado. Y en caso de no, poder marcarlo correctamente. And every step at the right time when the tag is on the antenna or correct location. Y evidentemente marcar la etiqueta en caso de que el tag tenga alguna imperfección. The controller is designed for RFID and NFC production use. El control está diseñado tanto para RFID como para NFC. The process steps such as encoding can be launched extremely accurately within fraction of millimeters or microseconds. Todos estos procesos son realmente muy acurados y se pueden poner en marcha de forma realmente muy precisa, tanto en espacio como en tiempo. All count in processes where the tag slides on top of the antenna. And that short time needs to be fully used for testing and encoding. Todos estos sistemas con esta precisión son los que realmente se necesita para poder codificar con esta velocidad y con esta precisión. The controller also includes user interfaces for the system setup, building the test, and personalization recipes. El sistema dispone de un software completo que es personalizable, de muy fácil utilización. And finally, the controller collects the data of all the action of log file. El controlador, al final, evidentemente hace una captura de datos de acuerdo a todos los archivos puestos.
And these log files can be used in analyzing production and in giving added value to the customer. Toda esta información, evidentemente, puede ser utilizada para analizar la producción y darle un valor añadido a nuestros clientes. So RFID and NFC label manufacturing are not so different from other label manufacturing. RFID y NFC, la fabricación de estas etiquetas no es tan diferente que cualquier fabricación de etiqueta convencional. Inspection, quality control, personalization, and data reports. Simplemente necesitamos inspeccionar, control de calidad, personalización y reporte. So the ICONNECT E, for conclusion, is the perfect solution to industrialize and secure the process. En conclusión, pues, ICONNECT E es la perfecta solución para industrializar y modernizar nuestros procesos con toda seguridad. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Dario. Muchas gracias a todos. So thank you, Dario, for this live demonstration of our ICONNECT E. Now I will introduce back Benoit from WID Group. Hello, Benoit. So I will let you explain what we do together, what WID Group does with SMAG Graphique, right before I show our viewers the video that explains the activity of WID Group. So hello everyone, I'm Benoit Sudre, co-founder of WID Group. Benoit es cofundador de WID Group, que juntamente con SMAG nos propone una utilización para el RFID en la industria del vino. And we are working with SMAG for several years now on both machines ICONNECT C and ICONNECT E. Trabajando juntamente tanto con las dos máquinas, ICONNECT C y ICONNECT E. The ICONNECT E allows us to encode specific data in the RFID tags, and the ICONNECT C to insert those tags under the labels of the wine clients. Aplicando códigos específicos en ICONNECT E y aplicando todos estos códigos, estos tags con esta información, aplicándolo correctamente en las etiquetas con el ICONNECT C. And so you will show a short video with the explaining details. Veremos ahora un pequeño vídeo donde vamos a ver la aplicación efectiva en la industria del vino. WID-Track est né de la rencontre de deux mondes, les nouveaux besoins exprimés par la filière viticole et l'évolution des technologies. À partir de puces électroniques RFID et NFC, cette solution évolutive conjugue sécurité, traçabilité, logistique, gestion des commandes et des inventaires, et communication digitale pour les bouteilles de vin. La technologie RFID est composée d'une antenne et d'une micropuce électronique. Ce marqueur s'insère soit de manière invisible sous l'étiquette ou la contre-étiquette, soit de manière visible sous forme d'une pastille adhésive et personnalisable. Le procédé de fabrication de la technologie WID se décompose en 3 étapes. La première étape consiste à concevoir et fabriquer l'étiquette RFID en salle blanche. La deuxième est de l'intégrer au support client. Et en troisième et dernière étape, nous encodons et contrôlons le produit assemblé avant son conditionnement final. Cette approche permet une intégration technologique en amont. Nous travaillons notamment avec les imprimeurs d'étiquettes afin de fournir aux propriétés des bobines d'étiquettes prêtes à l'emploi. Le choix d'une pastille visible, c'est à la fois traçabilité, garantie pour notre distributeur, et puis pour son client final également, et de communication. Le kit unitaire s'intègre sur le convoyeur d'une étiqueteuse et permet d'identifier et contrôler les bouteilles de manière unitaire à l'issue de son processus d'habillage. Il permet notamment d'attribuer une identité à chaque bouteille en correspondance avec les caractéristiques d'une commande en cours. Il suffit simplement de sélectionner à l'intérieur d'un ordre de fabrication un vin que l'on souhaite étiqueter et associer avec une puce RFID, et le process n'est pas consommateur de temps. Donc la solution est très facile à mettre en œuvre. Dans le cas où une commande est terminée ou si un produit n'est pas référencé pour un client,
L'éjecteur permet d'écarter la bouteille concernée. Le tunnel logistique a été conçu pour s'adapter aisément sur un convoyeur existant et permet d'identifier toutes les bouteilles au sein d'un conditionnement fermé en une seule opération de lecture. Sa capacité et sa précision de lecture permettent de vérifier la conformité absolue des lots, notamment en cas de panachage, ainsi que d'associer à chaque bouteille toutes les caractéristiques d'une commande. Pendant la production, il nous suffit juste de rentrer le numéro d'OF dans la machine qui, elle, reprend tout ce qui a été rentré en amont, le conditionnement, les centralisations, pour être sûr qu'on soit sur le bon produit et qui valide et enregistre. Une fois que tout cela est enregistré, on a une remontée d'informations directement sur notre outil à nous de gestion de stock, ce qui nous facilite le travail. Les bouteilles peuvent arriver dans le désordre, dans la caisse, ce qui est très intéressant notamment quand on papillote, mais également, surtout, c'est qu'on a une lecture à travers la caisse. Donc là, ça ouvre des possibilités extraordinaires par rapport à une palette, par rapport à une commande complète, aussi bien pour la traçabilité de la commande que pour la gestion des stocks. Si la caisse n'est pas conforme, n'est pas valide, un voyant rouge s'allume et donc ça nous permet de rectifier le tir. C'est encore une fois facile d'utilisation, c'est beaucoup plus fluide, c'est une sécurité supplémentaire, ça nous aide et ça aide toute l'équipe, ça nous permet de traiter chaque commande avec beaucoup plus de sérénité. Et donc ça c'est très important pour nous, ça nous permet vraiment d'étendre notre charge de travail et donc de nous libérer du temps lorsqu'on a beaucoup plus de travail dans les vignes. Grâce au mât logistique, l'identification de tous les conditionnements au sein d'une palette devient possible. Il permet de contrôler sa composition, notamment en cas de panachage, et d'attribuer les caractéristiques de la commande, et ce, pour une conformité absolue de vos expéditions. Le mât logistique, c'est une solution qu'on recherche depuis un certain temps, parce que c'est une solution qui va nous apporter non seulement de la fiabilité sur les commandes, sur la préparation de commandes, et sur le suivi après des envois. Nos puces électroniques sont compatibles en NFC, un protocole de lecture intégré dans tous les smartphones de dernière génération. Cela permet aux consommateurs d'identifier une bouteille de manière autonome et accéder à toutes les informations pertinentes renseignées par la propriété. L'application WID est très simple. Il suffit de prendre la bouteille sur laquelle se trouve la puce et d'avoir ensuite les informations principales, bien sûr, sur cette bouteille qui sont situées ici. Mais le plus important, c'est que vous pouvez aussi avoir accès au site internet. Ainsi, WID œuvre auprès des acteurs de la filière viticole à contrer l'expansion de bouteilles frauduleuses, à fiabiliser les inventaires, à faciliter le contrôle des commandes, à optimiser la logistique, ainsi qu'à communiquer de manière ludique et pertinente auprès du consommateur. WID, créateur de solutions innovantes au service de la filière de la vigne et du vin. All right, so I will welcome back all our speakers. And now we're ready to answer all your questions. So you can ask us your questions on the chat, on the live chats, and if you can't choose that, then you can text the number that you can see on the screen. Podéis hacer vuestras preguntas. So we waited minutes to receive the others, questions. Parece que todo ha quedado muy claro. Jordi, we can say that the video, the webinar will be available on YouTube afterwards, I think from the following days. And the presentation also are available. So if they want to review, and they can contact us anytime, not only today, if they have too much things to do, they are busy, but don't worry, in the future we are still available. Yes, we're always ready to answer your questions. So I have a first question from Miguel. Tenéis que sepáis, disculpar, antes de la pregunta, que esta presentación la tenéis disponible en YouTube y cualquier pregunta que tengáis durante unos días va a estar disponible. Cualquier cosa, por favor, contactar. No hace falta que sea ahora mismo.
Pasamos a la primera pregunta, por favor. So I can see the question, is there a WID SMAG installation on the wine industry in Latin America? From SMAG point of view, no, there isn't at the moment. I don't know if WID has already some business there. Not yet, yeah. Not yet. So it's an opportunity, guys. you have wines, we have machines, so there is something to do there. I have another question from Esther Rivas de la empresa de Cintaplast Barcelona. Esther Rivas said that congratulations because the explanations have been very clear. Okay. Gracias, Esther. Gracias, Esther. That is good. Good. I definitely need to take Spanish lessons. Well, thank you very much. No questions on my phone. We'll wait a few minutes. No questions by the moment. No hay preguntas. Nada que aclarar. ¿Algún detalle? All right. Well, perfect then. Since everything is clear. So thank you to all our viewers for watching this live webinar, and thank you to all our speakers. Just a second, Iba. Yes. Esther Rivas, Jordi, can you see the comment of Esther? Yes. Okay, so it's this one. It's not a question either. No, it's just a comment. Just okay, that I do have another question. Okay. So who decides if the label will be RAIN, RFID, or NFC? Oh, who can answer? I can. Okay. Well, go ahead. No, I could take it in Spanish, but if you want to take it, I can give a first shot. So ultimately, I would say that whoever owns the system would define what the system should do, and then decide which technology should be used. So some things are clear. If you need to count, do an inventory management, count large number of items, it's obviously RAIN RFID. Then again, if you're doing things like the consumer-facing applications where consumer needs to read the tag with smartphone, at the moment it would be NFC. But yes, there is a lot of applications where either one could be used. Jordi Baeta. Sí, si quieres, toma la traducción. Tan amable, sí, aclara tú que eres especialista en el tema, si eres tan amable. Sí, y completar también, y completar la respuesta también. Sí. Voy a intentar coger los puntos que Temu ha comentado, que estamos en línea. No, básicamente lo define el sistema final que vamos a implementar, ¿no? Hay dos trazos fundamentales que van a definir una tecnología u otra. Una parte si es un proceso donde van a haber lecturas masivas, por ejemplo, lectura de pallets, lecturas de cajas, con una cierta distancia, inventarios en tienda, básicamente es RAIN RFID, la tecnología más adecuada. Si por lo contrario necesitamos interaccionar con un cliente, con nuestros clientes, hoy en día la única tecnología que está en la mano de nuestros clientes es la tecnología NFC, que está disponible en los teléfonos móviles. Por lo tanto, si queremos interaccionar con el cliente final, la única solución válida es solución NFC. Si tenemos lecturas masivas, ciertas distancias, procesos logísticos, inventarios, en la mayoría de los casos son RAIN RFID. So we have another question that I put on the screen.
Can you see the question, Mario? Yes, now I can see. Ok, en el sistema... Sí, vale, Jordi, vai. No, por favor. No, lo que quieres en el sistema que vamos a vender en Europa, si el cliente inicia con la ICONNECT C. Correcto, y con la después prende la ICONNECT E. O se van a comprar las dos al mismo tiempo. Las dos máquinas. I will answer in English. It depends. If we take WID, because we have an end customer here, which is very interesting. I can say, Benoit, they started with inserting first, okay, to start the service, and then afterward, when they developed their market, they continued with the ICONNECT E, so to have more possibility in the business. Lo más común es, y si se dispone de un sistema como un WID, lo más común es empezar con la insertadora y posteriormente, según se desarrolle el negocio, según se desarrollen las necesidades de los clientes, entonces la codificadora también, la IE. Yes, exactly. The first need was to be able to insert RFID under the wine labels. And after, we wanted to have a better cost on RFID, so we decided to encode the tags ourselves. And you have another case study, very common also. The people who are already in the business of RFID and NFC, they buy the ICONNECT E only, because they buy labels already inserted to label converter, and their business focus is the encoding process. Tal y como se comenta, de alguna manera depende un poco de cada empresa cómo lo procesa. En muchas ocasiones se puede comprar la etiqueta ya con el chip, con el RFID insertado. Entonces sí es posible empezar con una codificación propia, con el sistema de ICONNECT E, con el E. Pero va a depender un poco de las necesidades de cada uno. Disculpa. Sí. So if you enter into the RFID, you start with the C. If you are already in the RFID, you may have first the ICONNECT E. Para empezar de cero. We lost Jordi? No, he's still here. Okay. Jordi, could you repeat what you said? I didn't hear you. Sigo aquí. Okay. All right, seems like we don't have any more questions, so we'll wait a little bit more to see if there are any other questions, and if not, then we'll put an end to this webinar session. And we have another session in some days. Si no hay más preguntas, vamos a concluir la sesión de esta tarde o de esta mañana. Recordaros simplemente a todos aquellos que estéis interesados o que tengáis gente, conocidos que penséis que les puede interesar, que tenemos una nueva sesión, tal y como recibisteis en vuestros mails. Tenéis una nueva sesión viernes 11 de la mañana, hora española, Spanish time. Okay. Well, thank you to all our viewers and to all our speakers. To our speakers, we'll see you during the next webinar sessions of the ICONNECTED Online. It's not finished yet. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. So have a nice evening, everybody. Pues, chao, Jordi. Hasta aquí la sesión de todo. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Cualquier cosa a vuestra disposición. Gracias. Buenas tardes a todos.